Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Bienvenidos todos, hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a la Masterclass número 9. Esta semana hablaremos de soluciones innovadoras para el tratamiento biológico de las aguas residuales. En concreto, vamos a hablar de los SBR optimizados con lecho móvil, como la tecnología MB SBR IFAS, un SBR optimizado con lecho móvil MOVET. Soluciones sencillas y robustas que ocupan un espacio mínimo y que ofrecen grandes ventajas. Y para conocer todas estas ventajas, tenemos con nosotros a Sara Toja, ingeniera de procesos de CIMICO. Nuestro patrocinador de hoy, como no podía ser de otra manera, es también la empresa CIMICO, que a través de Sara Ochoa, responsable de agua industrial, nos presentará las distintas soluciones de las que disponen para el sector del tratamiento del agua. Al final de las intervenciones, como siempre, abriremos nuestra habitual ronda de preguntas y os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis durante la tarde. Las ponencias y el material de hoy, así como distintos catálogos, recordad que lo tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. Sara Toja es ingeniera de procesos con un doctorado en tratamiento biológico en aguas residuales y una sólida formación en microbiología que aprovecha para resolver los retos del tratamiento del agua. En CIMICO, Sara lidera proyectos de I+D para desarrollar tecnologías de tratamiento basadas en biopelículas y apoyar su implementación a gran escala. CIMICO suministra soluciones tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales, todas ellas con lecho móvil, en su versión pura o híbrida, con fangos activos y aplicables tanto al entorno público como al industrial, sobre todo para la eliminación de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Sara Ochoa, su responsable comercial de agua industrial, nos hablará durante la sesión de las distintas soluciones que ofrecen al mercado y especialmente al sector del tratamiento del agua. Y ya sin más espera, doy paso a Sara Toja. Sara, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Tienes que activar el micro, por favor. Hola, buenas tardes, José Miguel, y a todos los que atienden al Masterclass. Y bueno, encantada de estar aquí, gracias por invitarme y espero que os resulte interesante esta charla. Pues estupendo, Vale. Sara, ya tienes abierta la presentación y adelante, cuando quieras. Muy bien. De acuerdo, bueno, pues como un pequeño resumen de lo que os hablaremos en la Masterclass de hoy es del SEMBA, que es el nombre comercial que utilizamos para nuestra tecnología SBR IFAS desarrollada en CIMICO, que se trata pues de un SBR optimizado mediante la adición de lecho móvil, de manera que conseguimos que haya parte de la biomasa que crece en biopelícula. Y esta es una tecnología que se puede utilizar tanto para remodelar SBRs existentes, puede ser una muy buena alternativa para esto, o para crear plantas de nueva construcción de esta tecnología. Entonces, las principales ventajas de esta tecnología es que podemos conseguir muy buenas eliminaciones de fósforo y nitrógeno, acompañado de un bajo consumo energético que se traduce en bajos costes de operación, y además podemos mejorar también las características de sedimentación del fango y alcanzar un alto potencial de biogás a partir de este fango. Todo esto es relevante en el marco de la nueva directiva para el tratamiento de aguas europea, que supongo que la mayoría de vosotros estaréis familiarizados con este cambio de normativa, en el que se han establecido límites más altos, más estrictos para tanto la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Pues los límites de vertido han bajado, y luego también se incluyen algunos otros puntos pues, que son relativos a la neutralidad energética. Ya de manera vinculante deben alcanzarse pues, unos objetivos de reducción del consumo energético en las plantas de tratamiento, y además se ha extendido el requerimiento de tratamiento a poblaciones más pequeñas. En la anterior directiva pues solo era a partir de un número de habitantes equivalente, y ahora está bajado, por lo que van a tener que construirse nuevas plantas, ¿no? Entonces,
Dentro de este contexto, pues es importante tener alternativas a los métodos de tratamiento tradicionales que nos permitan conseguir estos nuevos límites o estos objetivos, pues sin un aumento importante del consumo energético, del espacio y demás. Entonces, voy a empezar poco a poco, ¿vale? Entonces, desde el punto de partida, que serían los fangos activos que están más ampliamente implantados hoy en día, en los que tenemos un reactor donde crecemos la biomasa, ¿no? Entonces, hay una entrada de materia orgánica o, bueno, materia orgánica y nutrientes, pero vamos a empezar por el caso más simple, ¿no? Con DQO solo materia orgánica. Tenemos unas bacterias heterótrofas que son capaces de eliminar esta DQO junto con el consumo de oxígeno, lo cual se traduce en una necesidad de aireación y bastante consumo energético. Estas bacterias crecen y, bueno, pues nosotros lo que necesitamos es tener un tiempo de residencia lo suficientemente alto de las bacterias heterótrofas en el reactor biológico para que sean capaces de crecer y tener la suficiente actividad para eliminar toda la DQO presente en el influente y alcanzar el límite de vertido. Esto para la eliminación de DQO, pero si ya vamos a también querer eliminar nutrientes como el carbono, como el nitrógeno y el fósforo, pues ya tenemos que plantearnos otras configuraciones en las que tenemos distintos compartimentos en el reactor con distintas condiciones y además probablemente necesitemos volúmenes de tratamiento más grandes debido a que las bacterias que están que participan de la eliminación de estos nutrientes pues tienen unas tasas de crecimiento menores que las heterótrofas y por tanto necesitamos tiempos de residencia más altos, lo cual pues al final se traduce en un volumen bastante alto de tratamiento. Sí que hay una ventaja importante de esta tecnología de fangos activos y bueno, es una tecnología totalmente válida y muy extendida mundialmente, puesto que es sencilla de construir y de operar. Y además hace un uso muy bueno de la DQO, porque al final podéis ver estos flóculos, que es la biomasa encargada de la depuración del agua, que son unas estructuras relativamente abiertas donde la DQO, todo tipo de DQO, la soluble y también la particulada, puede adherirse y difundir y estar en un contacto homogéneo con la biomasa, de manera que puede ser hidrolizada y consumida por las bacterias y de esta manera pues se puede utilizar, se puede aprovechar casi toda la DQO particulada que proviene del agua de entrada. Y esto al final es importante para la desnitrificación, puesto que en un proceso en el que hay que eliminar nitrógeno, tenemos un paso en el que va a ser necesario un aporte de DQO para poder eliminar los nitratos que tenemos, que han sido generados por las bacterias nitrificantes a partir del amonio. Entonces, pues eso, el poder utilizar el máximo posible de la DQO presente en el influente nos va a evitar tener que dosificar químicos que nos den ese aporte de DQO para la desnitrificación. No obstante, sí que tiene bastantes limitaciones esta tecnología, puesto que pues, está limitado en la concentración de sólidos en suspensión que podemos tener en el reactor, ya que el decantador que se sitúa posteriormente al tratamiento biológico tiene un límite de carga de sólidos, de manera que pues por encima de ahí ya empezaría a fallar y no podrían recircularse bien los sólidos al reactor. Entonces, esa restricción de concentración de sólidos hace que tengamos que trabajar a volúmenes muy altos de reactor y además tener ese volumen grande de decantadores para separar ese fango y devolverlo a los reactores. Las tasas de nitrificación son también bastante bajas en estos sistemas, por lo que necesitamos un TRS alto que aumenta aún más el volumen de reactor si queremos eliminar nitrógeno. Y luego, por otra parte, pues debido a este TRS tan alto, vamos a tener un fango con bajo potencial de biogás, puesto que va a estar bastante estabilizado ya en el propio reactor biológico y una tendencia al bulking filamentoso, bueno, pues que puede ser un problema en muchos casos. Una mejora
esa tecnología de fangos activos sería operar en SBR. Esto prácticamente lo que hace es reducir el espacio de tratamiento porque eliminamos la necesidad de los decantadores para la recirculación del fango. Todo ocurre dentro de un mismo reactor y además nos dota de cierta flexibilidad porque, bueno, al final el SBR lo que es un reactor en la que tenemos distintas fases, una secuencia en la que tenemos primero un llenado, que puede ser de distintas maneras, puede estar aireado o no aireado, agitado, un flujo pistón. Luego tendríamos una fase de reacción, que ya es donde tienen lugar las reacciones biológicas, pues la eliminación de DQO, la nitrificación, la desnitrificación, el crecimiento de la biomasa. Entonces, la mayor parte de las reacciones ocurren ahí y luego tendríamos una última fase en la que se decanta el fango y se vacía el agua tratada. Esta fase, la última, pues lo más interesante sería que sea lo más corta posible porque apenas ocurren reacciones biológicas en esta fase. Entonces, cuanto mejores sean las características de sedimentación del fango, pues más podremos reducir esta fase y darles más protagonismo a las otras fases donde sí que estamos aprovechando el potencial biológico de este reactor. Entonces, bueno, pues esas fases se puede jugar bastante en la secuencia, la duración de cada una y de esta manera pues podemos tener un tratamiento muy adaptado a las variaciones que podamos tener en el agua de entrada. Entonces, la tecnología SBR puede aplicarse en distintos ámbitos, tanto municipal como industrial. Puede utilizarse para eliminar carbono o también nitrógeno, carbono, nitrógeno y fósforo, según la secuencia que utilicemos. Pues al igual que los fangos activos, si nosotros ponemos las condiciones para que se desarrollen los distintos tipos de bacterias y lleven a cabo sus procesos, pues al final podemos conseguir también todo tipo de eliminación de nutrientes. Vale, voy a adentrarme un poquito en los procesos biológicos que ocurren en el SBR, ¿vale? Por una parte, la eliminación de fósforo en un reactor SBR puede ser química, o sea, simplemente pues precipitando el fosfato mediante adición de sales metálicas, o biológica. En la biológica, pues sí que tendremos que tener las condiciones concretas para que las bacterias hagan su trabajo. Las bacterias principales aquí en este proceso son las PAOs, ¿vale? Que son, en inglés sería Polyphosphate Accumulating Bacteria, son bacterias acumuladoras de polifosfato y esto es muy descriptivo de su metabolismo porque ellas lo que hacen es en condiciones anaerobias, pues que normalmente se suelen dar durante la fase de llenado en un SBR, captan la DQO biodegradable que hay en el influente, en el afluente, y la almacenan en forma de PHA. En ese momento ellas no son capaces de utilizar esa energía contenida en la DQO para crecer, por lo que la acumulan y para hacer esa acumulación utilizan sus reservas de polifosfato, que es un polímero generado a partir de moléculas de fosfato encadenadas entre sí. Entonces, este polifosfato, al romperse, libera fosfato y produce energía que puede utilizar estas PAOs para almacenar la DQO soluble biodegradable. Pues esta DQO fácilmente biodegradable, casi en su totalidad, se suele almacenar eso en esta fase de llenado. Luego, para que las PAOs sigan haciendo su trabajo, pues tenemos una fase de reacción que puede ser aireada o anóxica con presencia de nitrato y aquí lo que hacen es básicamente a la inversa. Se vuelve a captar el fosfato para volver a rellenar esas reservas de polifosfato y para ello la energía se extrae del polímero de DQO que tenían almacenado, el PHA. Entonces, esa energía se utiliza para almacenar más polifosfato y para crecer, para tener más células. Entonces, parece que simplemente fuera un proceso iterativo en el que tenemos, primero se libera una cosa, luego se capta esa cosa y se libera otra, pero hay un rendimiento neto de eliminación de fosfato porque al final las bacterias que tenemos al final de la reacción son más que las que teníamos al principio. Entonces, se capta más fosfato del que se había liberado en el llenado.
Y la manera de eliminar fosfato de nuestro sistema ya definitivamente sería mediante la purga. Entonces necesitamos que de alguna manera las bacterias, estas PAOs que han crecido en el reactor, salgan por la purga y de esta manera eliminamos fosfato del reactor. Eso se puede combinar luego con la eliminación de nitrógeno. En los mismos ciclos, pues ahí tendríamos en la fase de reacción, podemos tener tanto nitrificación, que sería pasar de amonio con oxígeno a nitrato por medio de la actividad de las autótrofas nitrificantes, que en términos de modelo se describirían como XA. Y luego tenemos una desnitrificación, que son otro tipo de bacterias que son heterótrofas, que lo que hacen es el nitrato, junto con materia orgánica, pues generan nitrógeno gas. Entonces, será necesario que existan esas dos condiciones aireadas o aerobias y anóxicas para que se den las dos reacciones. Esto puede ser simultáneamente si tienes gradientes de sustratos o puede ser por intermitencias de aireación o no aireación. Entonces, aquí, importante, por una parte, necesitaremos que haya suficiente tiempo de reacción aerobia para que crezcan estas autótrofas nitrificantes, que como he dicho antes son muy lentas, entonces al final van a delimitar el tiempo de reacción que necesitamos de aireación, y luego necesitaremos suficiente DBO para que crezcan las desnitrificantes. En su mayoría, la DBO que utilizarán estas bacterias desnitrificantes será la particulada, porque la DBO soluble, fácilmente biodegradable, ya ha sido capturada anteriormente en un sistema de eliminación de carbono, nitrógeno y fósforo, y ha sido eliminada en la primera fase de alimentación por las PAOs, que tienen una ventaja competitiva frente a las otras heterótrofas. Vale, entonces el SBR ya había dicho que tenía unas ventajas, pero tiene algunas limitaciones todavía. Seguimos hablando de fangos activos, por lo que seguimos teniendo reactores de gran volumen, están limitados por la concentración de sólidos suspendidos que podemos mantener en el reactor, especialmente en el caso de querer eliminar nitrógeno y fósforo, porque estas bacterias tienen una tasa de crecimiento muy inferior a la de las heterótrofas. Luego tendremos, pues por esa misma razón, un fango con bajo potencial de biogás y puede tener problemas de sedimentabilidad, lo cual luego también limita el porcentaje de volumen que se puede vaciar del SBR para llenar con agua nueva, y además esa mala sedimentabilidad podría acarrear una pérdida de biomasa que en el caso de la nitrificación pues puede ser bastante significativa, ya que las nitrificantes solo son un porcentaje pequeño de los sólidos suspendidos del reactor. Entonces, una pequeña pérdida pues ya puede traducirse en bastante diferencia en cuanto a las tasas de nitrificación que estamos teniendo. Luego, frente a los fangos activos, pues sí que el SBR también precisa más especialización del personal para tener un buen control de las fases, de los cambios que se puedan tener que hacer, y se puede hacer un equilibrio entre eso y el control automático o el control más avanzado que limite pues, los errores humanos y que haga que todo esto fluya más. Una manera de mejorar la capacidad que tenemos de tratamiento en los reactores sería añadiendo biopelícula para quitar las limitaciones que tiene el trabajar solo con fango en suspensión y ese porcentaje, o sea, esa concentración máxima de sólidos que tenemos, pues sería hacer que las bacterias crezcan en un soporte en biopelícula, y esto lo que hace es que estén más concentradas y podamos reducir el volumen del reactor. Sobre todo es interesante en la nitrificación. Entonces, al final podemos conseguir una concentración de biomasa en biopelícula muy alta, podemos duplicar o incluso triplicar la concentración de sólidos que tendríamos en fangos activos. Es algo que es fácil de retener, simplemente pondríamos unas rejillas a la salida y a la entrada del reactor para que no escape este relleno, y de esa manera pues no escapen los sólidos. Eso hace que los sólidos en la salida sean bastante más bajos, solo de parte de la biopelícula que pueda desprenderse, o algunos sólidos que crezcan en suspensión, pero bueno, eso, un tamaño mucho más reducido. Y
y luego pues eso, tendríamos más estabilidad en la nitrificación porque retenemos estas bacterias más fácilmente en el reactor y limitamos el bulking filamentoso. Para hablar un poco más en profundidad de la biopelícula, sí que querría hablar un poquito de los procesos físicos que ocurren en esta. Entonces, en esta imagen a la izquierda se ve a la izquierda del todo habría lo que sería el soporte de la biopelícula, el plástico. Luego tenemos la biopelícula que tiene como, bueno, aquí lo dibujamos como en 2 capas y luego el líquido a la derecha del todo, ¿no? Entonces, la concentración que tenemos de un sustrato, digamos el amonio, en biopelícula, sigue un gradiente de concentraciones a lo largo del perfil de la biopelícula. Y esto se debe a que hay una resistencia a la difusión y, por otra parte, también a que hay un consumo del sustrato en las capas de arriba y, por tanto, el sustrato pues, cada vez va estando menos concentrado a medida que nos adentramos en la biopelícula. Lo mismo ocurre para el oxígeno. Entonces, nosotros si operamos con una concentración de oxígeno muy baja en el reactor, el oxígeno dentro de la biopelícula, que es donde tenemos las bacterias, será aún más bajo y tendremos actividades bastante bajas. Entonces, por lo general, se tiene que trabajar a 2 miligramos litro de oxígeno disuelto. Luego, esto además sí que podría ser una limitación, pero puede ser también un punto fuerte de la biopelícula, porque cuando tenemos en el influente una subida en la concentración del sustrato que queremos degradar, por ejemplo el amonio, con una subida también de la consigna de oxígeno en el reactor se activa más parte de la biomasa que tenemos en la biopelícula, de esa manera aumentando también la actividad que tenemos de degradación del amonio en este caso y podríamos seguir alcanzando los límites de vertido, incluso pues habiendo una diferencia bastante importante de la concentración de amonio de entrada. Entonces, al final, la biopelícula lo que nos da es una mayor robustez ante los picos de carga, ante las variaciones que tengamos en el agua de entrada. Luego, otro punto que está relacionado con estos fenómenos de transporte en biopelícula es la eliminación de la DQO. La DQO soluble sí que difunde bien en la biopelícula, pero la particulada pues se encuentra con más resistencia. Entonces, primero tiene que adherirse a la biopelícula y después tendría que difundirse. Y tanto la adhesión como la difusión son menores ocurren a menor velocidad que en suspensión. Entonces, en los procesos de biopelícula, la degradación de DQO particulada suele estar limitada. Aproximadamente pues un 30% de la DQO particulada biodegradable se puede eliminar respecto al casi 100% que se eliminaría en suspensión. Entonces, esto hace que en un sistema de lecho móvil puro, donde solo tengamos biomasa en biopelícula, el potencial de desnitrificación esté limitado, porque no toda la DQO va a estar disponible para esta desnitrificación. Entonces, bueno, las ventajas de la biopelícula ya os las comentaba antes, pero las limitaciones pues serían esta eficiencia menor en la eliminación de DQO particulada, que puede traducirse en menores tasas de desnitrificación. Luego, también en cuanto a la eliminación de fósforo, tenemos una limitación, puesto que, como contaba, el fósforo se elimina mediante la purga de fangos. Si no tenemos fango en suspensión, porque en lecho móvil puro solo tenemos biopelícula creciendo sobre relleno, pues no tenemos esta purga de fangos y, por tanto, la eliminación de fósforo suele ser química. Y generalmente también hay un mayor gasto energético al operar las plantas de MBBR de lecho móvil puro, porque se trabaja con consignas de oxígeno bastante altas. Por una parte, por lo que he dicho de los gradientes de oxígeno, pero por otra parte
también porque la agitación en algunos casos se da solo mediante la aireación. Entonces, la aireación tiene que ser lo suficientemente intensa para mantener todo el soporte bien mezclado y suspendido en el reactor. Esto se puede mejorar y no me voy a meter mucho en este tema, pero sí que es algo que en CIMICO se trabaja así, pues de una manera en la que la agitación del relleno no dependa solo de la aireación, o sea, utilizaríamos otros medios de agitación y bueno, pues eso, se emplea un control avanzado que limite el oxígeno a lo necesario y no más. Bueno, entonces ya pasamos a IFAS. Esto ya sería un poco mezclar lo mejor que nos brinda la biopelícula y la suspensión. Necesitamos un poquito más de espacio porque como tenemos biopelícula y suspensión sí que necesitaremos un decantador y una recirculación, pero tenemos altas tasas de nitrificación porque tenemos las nitrificantes creciendo en el relleno, por lo que podemos reducir de manera importante el volumen aerobio del reactor y nos aporta robustez operativa. Pero por otra parte también tenemos los fangos activos o la biomasa en suspensión que tendrá altas tasas de desnitrificación y además nos permitirá hacer eliminación biológica de fosfato y fácilmente sacar este polifosfato y las PAOs del reactor. Y luego ya, pues para terminar, entraríamos ya en lo que es el SBR IFAS, que tenemos un IFAS, pero ya aquí eliminamos incluso el decantador, por lo que tenemos una compacidad mayor, tenemos en un solo reactor biopelícula y suspensión y vamos haciendo un ciclo en el que pasamos de unas fases a otras y de esta manera pues reducimos el espacio lo máximo posible. El SEMBA se puede utilizar, puede ser interesante también para plantas de nueva construcción, pero bueno, voy a hablar un poco más como de la remodelación de SBRs convencionales en las que fácilmente podemos aumentar la capacidad de un reactor que ya existe y mejorar un poco el rendimiento de ese reactor mediante la adición de lecho móvil y haciendo algunos cambios en los elementos internos del reactor. Entonces, lo que conseguimos mediante esta implementación del SBR IFAS a un SBR convencional sería, aumentaríamos la tasa de nitrificación, pero mantendríamos tanto las tasas de desnitrificación como la actividad de eliminación de fósforo que podríamos tener pues, con un fango en suspensión. Entonces, todo esto nos permite cumplir con límites de vertido más estrictos y tener pues, más robustez en el funcionamiento del reactor. Otras de las ventajas que tendría la implementación del SBR IFAS sería pues, que mejoramos la sedimentabilidad del fango, podemos tener IVFs mucho más bajos. De esta manera podemos aumentar el BER, el porcentaje de volumen que extraemos y volvemos a alimentar en cada ciclo, aumentando la carga. Y tenemos también una velocidad de sedimentación alta de este fango que de esa manera también podemos reducir la duración de esta fase de sedimentación que biológicamente no aporta gran cosa y un fango con buena clarificación. Y luego pues también con las ventajas de biopelícula que serían una mayor robustez ante los picos de carga, los tóxicos, cambios de temperatura y demás. Y luego también, pues al combinarlo con un control automático bueno, pues podemos tener un mayor control sobre las fases y un ahorro energético respecto a otras tecnologías de lecho móvil. Un poquito por encima os voy a contar también unos resultados de experimentación que hemos tenido para el desarrollo de la tecnología. Esto es una planta que operamos en un pueblo de por aquí cerca de Guipúzcoa, de Aduna, y entonces estábamos utilizando agua bruta y la tratábamos en un reactor de 600 litros en el que teníamos relleno de lecho móvil
MOVET 35 de alta densidad, es decir, que decanta, o sea, se sedimenta en vez de flotar. El porcentaje de relleno que utilizamos era un 20% del volumen total y llegamos a operar con BERS del 40% del volumen. Y bueno, conseguimos resultados bastante buenos en cuanto a tiempo de ciclo. Teníamos un ciclo de 2 horas y media, que sería un TRH de unas 6 horas y media, que está muy bien para un SBR, y unas cargas volumétricas pues también relativamente altas. Ello se consiguió gracias a que teníamos una alta concentración de nitrificantes en biopelícula, que nos permitían tener tasas de nitrificación altas, pues de 0,3 kilos nitrógeno metro cúbico día, comparando con unos fangos activos, pues es una tasa alta y un gran porcentaje de esa actividad estaba en biopelícula. También teníamos altas concentraciones de PAO en biopelícula, o sea, teníamos mucha actividad creciendo adherida al soporte, pero también en suspensión. Y luego también obtuvimos resultados muy buenos en cuanto a la calidad del fango, una velocidad de sedimentación muy alta, un IVF bajo y bueno, pues fango con buena compacidad y bueno, no hicimos estudio del potencial de biogás que tendría este fango, pero por el TRS que estábamos empleando pues sería bastante alto. Y luego todos estos resultados que obtuvimos de este pilotaje pues se han utilizado para calibrar el modelo FILMAD, que es el modelo que utilizamos nosotros para diseñar plantas de lecho móvil puro e IFAS. Bueno, para adaptar este modelo también para poder representar el funcionamiento de reactores SBR y, bueno, eso, calibrado con los resultados reales para que reproduzca pues, las condiciones reales del ensayo. Luego, ¿qué hacemos con este modelo y con estos resultados? Pues bueno, nosotros para ofertar un reactor SEMBA tenemos un procedimiento de diseño basado en simulaciones, empleando este modelo de FILMAD, que son unas simulaciones iterativas a las que hay que meterles unos datos de partida, que serían pues el caudal, información de estacionalidad, pues si hay épocas en las que entra más o menos agua o de distintas características. Sobre todo esto es relevante en plantas industriales, pero bueno, en urbanas también puede ser importante. Temperatura, composición del influente en cuanto a sólidos, DQO, nitrógeno, fósforo y demás. Y luego eso, unido con los requerimientos del efluente, pues lo alimentamos al simulador y hacemos una propuesta en la que, por una parte, daríamos bueno, en un caso en el que ya el cliente sepa que quiere SEMBA, pues bueno, pues le diríamos el número de reactores, el volumen por reactor y tal. Si es simplemente un cliente que quiere tratar su agua y no está claro qué tecnología necesitaría, pues parte de la propuesta también es, por nuestra parte, hacer un estudio de las distintas alternativas de métodos de tratamiento y proponerles uno. Y luego, pues definiríamos el número de reactores, el volumen del reactor, el porcentaje de relleno, que siempre intentamos minimizar para reducir el coste del tratamiento, el BER, el tiempo de ciclo, las fases, bueno, pues los distintos parámetros que se necesitarían para el diseño de este proceso. Y luego también, por otra parte, se diseña el control del SBR, que al final, como he dicho, es muy importante para conseguir el rendimiento máximo del sistema y además adaptarse a las distintas condiciones que pueda haber pues, a lo largo del año o bueno, la variabilidad que pueda tener ese reactor.
y, por otra parte, también para reducir al máximo el consumo energético. Y también dentro de esta propuesta se oferta una formación y capacitación del personal de planta una vez que se instale el reactor, así como una propuesta analítica y un seguimiento para la puesta en marcha. Y ahora con esto pues ya dejaré paso a Sara, que os cuenta un poco más desde el punto de vista comercial qué es lo que podemos ofrecer y cómo trabajamos. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Sí. Como te decía, muchas gracias por hacernos tan sencilla la comprensión del funcionamiento de los SBR. Y gracias también por compartir con nosotros estas nuevas mejoras en los reactores que habéis desarrollado también vosotros. En la ronda de preguntas tendremos la ocasión de ampliar la información contigo. Os recuerdo que desde este momento nos podéis dejar vuestras dudas y vuestras consultas en la pestaña de preguntas para Sara Toja. Y a continuación vamos a dar paso a Sara Ochoa, como os decía, responsable comercial de agua industrial de Cimico. Sara, muy buenas tardes, bienvenida. Activa por favor el micrófono, que podamos escucharte. A ver, creo que ya está, no sé si se me oye. No, sí, perfecto. Vale. Te escuchamos perfecto. Pues como te decía, muy buenas tardes y te voy preparando la presentación. Vale, perfecto. Estupendo, pues aquí la tienes, Sara, adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes y gracias a Aguas Residuales por permitirnos presentar aquí nuestros productos y las mejoras que hemos desarrollado. Bueno, sin más, comentar que con respecto a lo que son los SBRs avanzados, que es lo que se trataría el SEMBA, existen SBRs avanzados en el mercado. Yo los diferenciaría por dos tipos, aquellos que están basados en sistemas de lodos granulares y aquellos que son unos sistemas híbridos que al final combinan un poco lo que sería lo mejor de los fangos activos con lo que sería la operación secuencial, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista mejorado. Aquellos que están basados en lodos granulares, donde al final lo que se promueve es la formación de biogránulos, pues tienen como ventajas el hecho de que se produce una alta eliminación de nutrientes, que realmente lo que es el coste de inversión en cuanto a lo que es el relleno, como si dijéramos, es reducido y que al final la eliminación se lleva a cabo tanto en biopelícula como en suspensión. Sin embargo, hay que tener otra serie de temas en cuenta ligados a este tipo de sistemas, y es que pues al final lo que es la formación y la estabilidad de los gránulos, pues bueno, puede depender un poco del influente, o sea, quizás es una configuración como más sensible, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Luego que es verdad que se requiere de un estricto control, pues precisamente por esa sensibilidad de los gránulos que hemos comentado anteriormente, lo que obliga a una alta sensorización. Puede tener algún tema asociado de royalties, etcétera, que aunque el CAPEX inicial, ¿no?, referido a lo que es la parte de relleno, como si dijéramos, pueda resultar reducido, pues puede ser una barrera de entrada, ¿no?, que encarezca la solución y puede presentar algún problema con lo que pueden ser las solubles bajas. Es verdad que en la medida en la que, ya no solo por este tipo de sistemas, sino todos aquellos que son más sensibles, ¿no?, y que requieren mayor homogeneidad en el influente, etcétera, todo este tipo de sistemas al final tienen unas puestas en marcha más largos, pues precisamente por esa sensibilidad, porque al final la realidad es que ya sabemos todos que lo de llevar las plantas al régimen, ¿no?, hasta que entren en un determinado nivel homogéneo de funcionamiento, pues puede resultar más o menos complicado dependiendo de las circunstancias, y entonces al final este tipo de tecnologías frente a otras que puedan resultar un poco más robustas, pues puede hacer que las puestas en marcha se compliquen un poquito, ¿no? Esto mismo ocurre, por ejemplo, más en el ámbito industrial, donde al final las características del vertido pueden sufrir mayores variabilidades por el hecho de que al final todos aquellos que estamos más acostumbrados a trabajar en plantas industriales sabemos que lo que son los mixes de producción al final condicionan lo que son esas aguas de vertido y, por lo tanto, la caracterización de esas aguas que hace que el sistema de tratamiento se tenga que ir adecuando, ¿no?, a entornos muchísimo más cambiantes, pues todo lo que sea dotar de estabilidad o sea, dotar de robustez a lo que es el sistema de tratamiento de aguas, pues lógicamente son sistemas por los que hay que apostar un poco más, ¿no?, siempre que vayamos a tener cierta variabilidad. Con respecto a lo que serían los otros sistemas, ¿no?, híbridos, que son aquellos que combinarían un poco lo que es el tratamiento en continuo con lo que sería el comportamiento en secuencial, ¿no?, combinando lo mejor de ambas tecnologías, por decirlo de alguna forma,
Es verdad que supone una mejora sobre lo que es el sistema de fangos activados convencional, se queda con lo bueno de las dos tecnologías y resulta, pues, proporciona mayor flexibilidad y es verdad que consigue reducir la huella. ¿Algún tema que habría que tener en cuenta? Pues que es verdad que al producirse únicamente la eliminación en suspensión, no contaría con biopelícula, pues bueno, sigue siendo un sistema que puede requerir de mayor homogeneidad en el influente, los picos le van a afectar más y esa reducción de huella es algo menor que en lo que luego comentaremos sobre el SEMA, que ya ha comentado mi compañera Sara, por el hecho de que en ocasiones se requieren volúmenes adicionales, ¿no? Con lo cual, incluso pues, para adecuación de plantas existentes, pues puede requerir de unos volúmenes adicionales que en el caso de lo que sería la tecnología que propone CIMICO de lo que sería un MSBR IFAS, el SEMBA nuestro, pues al final lo que se trataría en el caso, por ejemplo, de plantas existentes sería en la adecuación de los SBRs existentes a este sistema mixto, combinación de biopelícula y SBR, ¿no? Pero no, biopelícula no a través de gránulos, sino con soportes de lecho móvil, con los soportes plásticos. Entonces, al final, esta combinación se queda con lo bueno de los dos mundos, ¿no? Con la flexibilidad que te ofrecen los sistemas SBRs y con la robustez y la simplicidad de operación, etcétera, y esa capacidad de absorción de picos, etcétera, y esa estabilidad que te dota la biopelícula que te permiten el lecho móvil, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Pues al final incrementar lo que es la capacidad de tratamiento, disminución de huella. En el caso de SBRs existentes no requiere de volúmenes adicionales porque la operación a realizar sería la adecuación de los volúmenes existentes a esta nueva tecnología. Presenta una robustez y funcionamiento, pues, frente a los cambios en el influente en cuanto a caudal y carga, que es tan característica de los sistemas de lecho móvil, y lo que permitiría es una alta nitrificación en biopelícula. Es verdad que lo que es el soporte plástico confiere mayor robustez a la biopelícula, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Quizás el gránulo al final puede resultar más sensible, ¿no? Y la realidad es que el plástico no puede desintegrarse. Se minimiza el bulking filamentoso y es verdad que a nivel de costes operativos, todo lo que es el control avanzado que ha sido desarrollado para este tipo en concreto de soluciones de CIMICO, pues permite un ahorro general en los costes operativos, no solo desde el punto de vista energético, sino sobre el punto de vista de mano de obra y consumibles. Como comentaba antes mi compañera Sara, realmente nosotros al final todos los diseños los llevamos a cabo utilizando la herramienta Filmat, que es una herramienta de simulación matemática patentada por nosotros, que es lo que nos permite, unida a todo el conocimiento que hay a nivel de procesos dentro de CIMICO, nos permite el aportar unos diseños muy optimizados, pues bueno, porque al final, por un lado tenemos el conocimiento y por el otro lado tenemos las herramientas que nos permiten llevar a cabo pues este nivel de diseños, ¿no? Contamos adicionalmente con diseños patentados en lecho móvil, con 3 diámetros diferentes de diferentes densidades que seleccionamos ad hoc en cada una de las soluciones que proponemos, dependiendo de las características del influente y de cómo esté prevista la operación y las variabilidades que se puedan prever en lo que es su futuro funcionamiento durante la vida de la planta, y en base a esto seleccionamos el mejor relleno para cada caso. Y adicionalmente lo que comentábamos antes, el tema de que los controles avanzados que tenemos, que han sido desarrollados por procesistas, pues lo que nos permiten es cumplir pues con los requerimientos de vertidos, entre otras cosas que comentaré con un poquito más de detalle un poco más adelante. Dentro de las soluciones de tratamiento que ofrecemos, más allá del SEMBA, lo que sería el SBR IFAS con lecho móvil, ¿no? De CIMICO, tendríamos lo que serían los sistemas MBR convencionales con o sin recirculación de fangos, lo que sería el MBR altamente eficiente, que es un sistema desarrollado específicamente por nosotros para minimizar ese pequeño contra que puede tener en ocasiones en cuanto a consumo energético y conseguir optimizar todo lo que es la utilización de la energía en el funcionamiento de esta tecnología.
el SEMBA, que es lo que hemos venido comentando con más detalle en este último rato, y por otro lado lo que sería la solución Anamox de Cimico, lo que sería el Cimico Viamox, que bueno, está pensado, ¿no?, para el tratamiento de corrientes con altas concentraciones de nitrógeno, con la incorporación del lecho móvil desarrollado por nosotros. En cuanto a lo que son las soluciones digitales que comentaba anteriormente, al final las soluciones digitales planteadas por Cimico, bueno, por un lado tenemos lo que sería la plataforma de seguimiento operativo y analítico, etcétera, que esto es algo pues, que puede estar, has visto, por decirlo de alguna forma, pero es verdad que el control automático que planteamos, avanzado, que como antes hemos comentado, al final está basado en todo el conocimiento de los procesistas de Cimico. Lógicamente, al final, el objetivo de los controles avanzados en primera instancia es cumplir con los requerimientos de vertido, ¿no? Pero después de cumplir con esa primera condición como sine qua non, estaría el tema de facilitar la operación, de maximizar lo que es el ahorro de energía, pero cuando nosotros hablamos del ahorro de costos operativos no estamos planteándonos solo lo que es la parte de ahorro energético, sino lo que es el ahorro operativo en líneas generales, ¿no? Una visión amplia de lo que es el minimizar los costes operativos. Y esto no es solo un tema energético, es un tema energético, es un tema de horas de mano de obra, es un tema de consumibles y es un tema de que al final sea un sistema que sirva de acompañamiento a la operación y que facilita la vida al operador de planta también. Y ese es el planteamiento que hacemos desde Cimico. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que es el gemelo digital, que al final es lo que nosotros llamamos el sistema recomendador. Entonces, lo que se establece son unas recomendaciones operativas que están basadas en una estrategia a largo plazo y que, aparte de acompañar, ¿no?, al operador en lo que es la operación de la planta, lo que permite también es homogeneizar el comportamiento de los diferentes operadores de planta, que a veces, pues bueno, el hecho de no tener esa manera de operarlas de manera homogénea puede generar más problemas también en lo que es la propia operación de la planta y en el funcionamiento de esta. Con lo cual, ese sistema recomendador pues, puede resultar especialmente útil precisamente para homogeneizar lo que es la manera de operar la planta por parte de los diferentes operadores que puedan intervenir en ella. Las aplicaciones de Cimico y en concreto esta que nos ocupa hoy del SEMBA están pensadas para que valgan para ser utilizadas tanto en plantas de tratamiento municipal como en tratamiento industrial, tanto en plantas de nueva construcción como en plantas ya existentes. ¿Cómo funcionamos? Pues un poco en la línea de lo que comentaba mi compañera Sara anteriormente. Nosotros, es verdad, nuestro equipo de procesistas son especialmente pesados, si me dejan decirlo, en este tema, y es que al final el hecho de plantear soluciones muy a medida, pues bueno, al final lo que se trata es, pues esto es al final como cuando te hacen un traje, ¿no? Que si no te toman bien las medidas, pues al final igual no acaba quedándote todo lo bien que te tiene que quedar. Entonces, al final sí que es verdad que pedimos bastantes datos, que es importante para diseñar una solución a medida, que somos conscientes que a veces igual en una primera versión no se cuenta con toda la información, pero sí que es importante, si al final lo que se quiere tener una solución, optimizada, es importante tener claro cuáles son los caudales medios, los caudales máximos, los picos de carga, exactamente cuál es la caracterización del agua, la estacionalidad de los procesos, temperatura del agua, etcétera, ¿no? Especial atención a lo que es la parte de caracterización del agua, que es algo totalmente relevante de cara a llevar a cabo los diseños y que a veces nos encontramos, y todos los que estéis relacionados con lo que es el tratamiento de aguas residuales seguro que también, que al final la caracterización del agua sobre la que se suele empezar a trabajar muchas veces no es aquella que resulta estadísticamente representativa. Y esa quizás sería una de las condiciones sine qua non para poder llevar a cabo un buen diseño. Porque si al final la caracterización de la que se parte no es aquello que resulta representativo de lo que es el comportamiento de la planta, pues lógicamente lo que es el diseño de esta no va a estar adecuado a lo que va a ser el funcionamiento real de la planta. Nosotros tenemos una herramienta matemática fantástica que está en condiciones de reproducir lo que van a ser las condiciones reales, pero claro, si aquello con lo que le alimentamos a la herramienta no es la realidad de la planta en el momento en el que se lleva a cabo el estudio, pues lógicamente, por muy bien que simule, no vamos a poder obtener lo que es el diseño adecuado a lo que es la realidad de la planta.
Luego hay información adicional que para nosotros resulta muy relevante muchas veces y es, más allá de la disponibilidad de espacio, que es algo que igual inicialmente no se menciona y luego puede acabar resultando una limitación, sería también, nosotros preguntamos mucho a los clientes acerca de sus planes de futuro. ¿Por qué? Porque al final nosotros cuando diseñamos las soluciones, lo que queremos es hacer un planteamiento lo más flexible posible y por lo menos darle un poco visibilidad al cliente de cuáles pueden ser las capacidades de la planta, no ahora, sino en un futuro, si tiene necesidad de crecer, ¿no? Si tiene ciertos planes de crecimiento, o si piensa que se van a producir variaciones en lo que es el mix de producción que puedan condicionar de alguna manera lo que son las características del influente que va a haber a la planta de tratamiento, etcétera. Todo eso es importante conocerlo de antemano para poder estar preparados y hacer un diseño específico pensando un poco en lo que van a ser sus planes a medio y largo plazo, porque a veces es posible plantear un diseño inicial de una manera flexible pensando en una ideación, que sea capaz de dotar de aire en el futuro a un mayor porcentaje de relleno y a una mayor capacidad de tratamiento, ¿no? De aquí a X años, con un nivel de intervención mínimo e incluso pues, evitando paradas de planta, etcétera, con lo farragoso que sabemos todos que resulta eso, sobre todo, ¿no? Bueno, da igual, en el entorno industrial o en el urbano es lo mismo. ¿Cuál sería el otro input que necesitaríamos? Todo lo que serían los requerimientos de salida. Necesitaríamos saber si se vierte a medio, si se vierte a colector, cuáles son estos requerimientos específicamente para cada uno, para cada una de las medidas que es necesario tener en cuenta, o si por el contrario lo que se va a hacer es reusar, o hay una serie de condicionantes de entrada a lo que sería el tratamiento terciario. Entonces, metiendo todo esto en una coctelera, ¿no? Al final lo que estamos es en disposición de dar la mejor solución adaptada a las necesidades del cliente. Tanto es así que incluso dentro de lo que es la propia solución MBSBR, lo que sería nuestro SEMBA, nos planteamos diferentes versiones de SEMBA en función de si se trata de una instalación nueva o una instalación existente. ¿Por qué? Porque al final el ADN de Cimico está siempre el intentar sacar el máximo provecho de lo que ya existe, tanto en volúmenes de reactor como en el resto de otra serie de elementos que pueda tener el cliente en su planta que en la medida de lo posible tratamos de utilizar. Y entonces eso nos puede hacer plantearnos, que de hecho ya estamos desarrollando dos soluciones diferentes para en el caso de instalaciones existentes estar en condiciones de promover esa máxima reutilización. Por último, deciros que estamos en San Sebastián, pero conectados globalmente en diferentes partes del mundo. Tenemos proyectos en muchísimos sitios, en América, en la zona asiática, en Europa en diferentes localidades y desarrollando ofertas pues en muchos más países. Y nada, si creéis que en algún momento podemos resultaros de utilidad, pues contad con nosotros que estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias.